Bien, pues gracias hermano por la oración. El Señor sea dirigiéndonos en todo y que esta segunda entrega del mensaje, que para mí es interesantísima, resulte de edificación para los que están formando parte de, este, de esta reunión. Hoy vamos a considerar el punto de vista de Juan, que de una manera expresa recoge la expresión del Señor yo soy. Y vamos a iniciar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Interesante tener presente cómo Juan inicia esta biografía del Señor, que más que biografía es una presentación del Señor en su esencia, en lo que el Señor es, que fue incomprendido por la mayoría de los judíos. No vamos a decir por los judíos, porque nosotros sabemos que una gran parte de los creyentes, no una gran parte, los creyentes iniciales fueron judíos, hombres iluminados por el Espíritu Santo para reconocer en el Señor el enviado de Dios, el Salvador del ser humano, el Salvador del mundo, la manifestación del amor de Dios. El Señor nos llamó a nosotros, lo de esta generación, y a la generación postrera, a, a los apóstoles, bienaventurados, porque nosotros hemos creído sin ver, y eso es verdadera fe, que eh, Dios reconoce y bendice, nuestro Dios reconoce y bendice. Entonces, ¿qué dice Juan 1? A partir del versículo 1 hasta el versículo 3, o hasta el versículo 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el Señor Jesús, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Recuerden que el Señor Jesús, cuando se refirió por primera vez a la iglesia, es decir, a nosotros, al pueblo celestial, él dijo que la puerta del infierno no prevalecería contra ella. Y por eso Juan dice aquí: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no prevalecieron contra el Señor. Aparentemente tuvieron una victoria cuando le crucificaron en la cruz del Calvario, pero cuán pronto vino la manifestación de victoria, la resurrección del Señor. Así que Juan se empeña en revelar al Señor tal como es, como inició su presentación, que podríamos decir, como dicen los abogados, el señor Juan presentó su presupuesto. Eh, Empezó diciendo lo que él conocía, lo que él había aprendido, lo que él había visto acerca del Señor, el Creador. Qué maravilla, qué bendición tuvimos del Señor. Le decía acerca de lo que de lo que Juan está presentando. Y le decía
que como los abogados cuando van a hacer su defensa le presentan al juez su presupuesto, es decir, los elementos que van a usar para demostrar la inocencia o la verdad del defendido. Pues esto, Juan presenta su presupuesto en el primer capítulo, por eso quise leerlo, que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el presupuesto de Juan para todo lo que va a escribir, para los 20 capítulos que va a escribir referente a la persona del Señor. En él no había ninguna duda de quién era el Señor Jesús. Era sencillamente el Mesías, el prometido de Dios. Era el Hijo de Dios, era el Dios encarnado. Por eso le reconoce como el creador de todas las cosas. Entonces, en esta noche vamos a considerar lo que Juan recoge de los labios del Señor cuando el Señor dice: yo soy. Y el Señor dice: yo soy unas 9 veces en el libro de Juan. Juan recoge de manera expresa este término: yo soy. Y vamos a ver la primera en el capítulo 6, cuando el Señor Jesús hace el milagro de la alimentación de los 5,000, cuando el Señor Jesús hace el milagro para evidencia de los discípulos, cosa que vivió Juan, verle caminar sobre las aguas. Luego de esto, que empieza en el versículo 1 del capítulo 6 y que sigue en el capítulo 16, capítulo 1 hasta el versículo 14, la multiplicación de los panes y de los peces. Algo extraordinario que los discípulos vivieron, que eran señales de que el Señor era un ser extraordinario. Todavía hasta ahí, tal vez ellos no reconocían al Señor como Dios y no solo como Mesías. De hecho, los que vieron la multiplicación de los panes, que entendieron que el Señor era algo especial, ya se estaban preparando para presentarle como rey, como el enviado de Dios para reinar. Y el Señor, entendiendo eso, se apartó de ellos. Y luego los apóstoles en la barca vieron al Señor venir ya en la oscuridad sobre las aguas, se asustaron, pensaron que era un fantasma, pero cuando el Señor le dijo que Él era, entonces, porque el viento le soplaba contrario, dice el texto sagrado aquí, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas el Señor Jesús le dijo: yo soy, no temáis. Más adelante, entonces, cuando la gente se le acercó para tratar de convencer, de ver al Señor, el Señor dice en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Y así el Señor le hace, entonces, no vamos a decir una reprensión, pero le da la enseñanza de que hay algo más que el pan, más que el alimento, que es la revelación del Hijo de Dios. Entonces, en el versículo 35, cuando ellos le dijeron: danos siempre de este pan, cuando el Señor le dijo que Él era el pan de vida, el pan que había descendido del cielo, que era mucho mejor que el maná, porque tiene que ver con lo espiritual, tienen que ver con el deseo de Dios de bendecirlo
con el don de la vida eterna, con el privilegio de tener la seguridad de compartir con Él por la eternidad. En el versículo 35 el Señor le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. A ver, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no se pierda. Yo nada. A ver. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Observen bien la información que el Señor da aquí. Dice el Señor: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. El Señor le dice aquí: el maná cayó del cielo, pero el Señor ha descendido del cielo. Ha venido desde la eternidad. Es lo que el Señor le está mostrando o enseñando, revelando a estos hombres. Pero ellos no pudieron discernir esta verdad sobre el Señor. Es la primera ocasión que el Señor de manera pública usa este término: yo soy. ¿Recuerdan la primera vez que Dios se reveló a Moisés para que fuera el libertador allá en el capítulo 3 de Éxodo? Que Moisés le dijo al Señor: ¿y quién le diré yo a tu pueblo, al pueblo de Israel, y al mismo Faraón? ¿Quién me ha enviado? ¿Qué le diré? Y el Señor Jesús le dijo: yo soy el que soy. Fue el Señor Jesús, no, el Padre. Le dijo a Moisés: yo soy el que soy. En el Antiguo Testamento se usan muchos nombres para Dios, incluyendo esta revelación que Dios le da a Moisés: yo soy el que soy. Yo he buscado en el diccionario que escribió el hermano Alfonso Locual, para los que no le conocieron, es un hermano de nuestras asambleas. Él perteneció a nuestra asamblea aquí en Santo Domingo, al Templo Bíblico de Villa Francisca, que debo decirle a los que nos escuchan, como creo que le expliqué la semana pasada, que solo en República Dominicana se usa el nombre de Templo Bíblico para las asambleas. Y la razón de esto fue que el presidente, el dictador Trujillo, por los años 40, quiso ubicar a los misioneros y a los hermanos, porque iban creciendo y formándose muchos templos, muchas iglesias, pero no teníamos nombre. Los nombres que teníamos eran solo de hermanos, según la localidad donde nos congregábamos. Y los misioneros determinaron, para cumplir con esta demanda, que le pusieran al local templo bíblico. Pero nuestra esencia es simplemente hermano. Y como todos saben, no tenemos concilio ni nada de esto. Es la forma en que nos damos a entender. Bien, y entonces, ¿qué dice el hermano Alfonso Locual en el diccionario que él escribió, que se llama Nuevo Diccionario?
de la Biblia. Muy interesante. Con relación al nombre del Señor, yo soy, él refiere que ese nombre explica o da a entender la esencia de nuestro Dios. ¿Cómo lo expresa? Dice aquí, era uso cuando se leían las escrituras pronunciar Adonai. En todo lugar donde aparecieron el tetragramantón. Fue así como surgió el término Jehová, porque los masoretas hicieron combinación que incluía las vocales de la palabra Adonai, porque las vocales se le pusieron a partir de 400 o 300 años después del Señor. Y entonces dice, ¿cuál es su verdadero nombre? Que lo responderé. La pregunta que hizo Moisés, yo soy el que soy, y me envió a vosotros. Este nombre proclamaba la conciencia que Dios tiene de sí mismo. Al decir yo, implica la autosuficiencia divina, pues Él no depende de nadie para su propia existencia. Es también una declaración de la absoluta soberanía e inmutabilidad de Dios. Esto es lo que expresa las letras YHWH, que es lo que le llamamos el tetragramantón, que luego se le puso vocales que él no tenía, y esa combinación dice Jehová. Al culminarse con otras, surgen nombres que apuntan a determinar los atributos y acciones de Jehová. Y entonces él señala 25 o más de 25 palabras adicionales que revelan lo que es el Señor. Por ejemplo, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Adonai, Jehová Sama, Elohim, en fin, El Shaddai. Hay como 25 acepciones para presentar de acuerdo a lo que Dios quiere determinar que Él es. Muy interesante estas informaciones que da el hermano Lockhart acerca del Señor, pero quiero que se queden solo con lo que él dice cuando se refiere al yo, la autosuficiencia de nuestro Dios. Bien, entonces el Señor Jesús usa este término que recoge Juan de manera expresa para relacionarlo con esa revelación que Dios le dio a Moisés acerca de él. Yo soy el que soy. Y así entonces viene esta revelación de Dios a Moisés, a su pueblo y por consiguiente en la persona del Señor para demostrar que Él es antes de la creación. Él es el autor, el creador. Y más adelante el Señor le dijo a los judíos, cuando le referían acerca de que ellos no son padres, no son hijos de adulterio, etcétera, etcétera, para referirse a que son hijos de Abraham, el Señor Jesús le dijo a ellos, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, aquí tenemos la primera revelación del Señor Jesús como yo soy, que Juan de manera expresa recoge para mostrar a sus lectores lo que el Señor Jesús es y él subraya, recoge esta palabra del Señor, yo he venido del cielo, el verdadero pan, y el propósito que todos crean en él, para Dios impartirle vida. Este es el propósito del Padre. Cuán interesante es entonces la manera
que Juan presenta a la persona del Señor. En segundo lugar, el Señor Jesús dice no solo que ha descendido del cielo, sino que Él resucitará a los que crean en Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad del propósito de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Qué bella información da el Señor acerca de su ministerio, de su trabajo, que va más allá de su muerte y resurrección, va más allá. Actualmente el Señor está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. A propósito, durante estos días hemos recibido noticias de hermanos que están siendo perseguidos, que están sufriendo persecución por los musulmanes en el África. Y Dios tiene control de todo. El Señor ya nos enseñó que no tuviéramos temor a lo que matan el cuerpo. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablábamos acerca de la muerte de Juan el Bautista? Él había cumplido con su ministerio, con lo que Dios le había encomendado, y él fue fiel hasta el final. Y no importa lo que puedan hacer a nuestro cuerpo, el Señor tiene control de todas las cosas y el Señor se glorificará como se glorificó en la muerte de los primeros creyentes. ¿Recuerdan? En el caso de Esteban y demás, cómo esto dio lugar y dio cabida a que muchos vinieran a la fe, que muchos creyeran en el Señor. Bien, en el capítulo 8, desde el versículo 12, el Señor vuelve y usa, o Juan recoge este término que el Señor usa. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. En el capítulo 1, Juan señala que en el Señor estaba la vida, y la vida era y es la luz de los hombres. Y aquí el Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo sé de dónde vengo. Versículo 14, cuando le preguntaban entonces al Señor. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Y la respuesta del Señor dice a este cuestionamiento, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Entonces, nuevamente, el Señor le presenta esto. Su testimonio es verdadero porque él sabe de dónde ha venido y de dónde voy. ¿De dónde había venido el Señor? Bueno, había venido desde la eternidad. El lugar que siempre ha ocupado. Y en su gran amor, entonces, él descendió, se humilló, tomando la forma humana. Pablo dijo acerca del Señor que Él es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Un gran misterio, pero este es el plan divino, este es el plan de Dios. Y así el Señor le dice a ellos, yo sé de dónde vengo. Y más adelante le dice que si conocieran a Dios, si conocieran al Padre, también lo conocerían a Él, creerían en Él. Así le muestra el Señor. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí.
ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerían. El Señor Jesús sabía que esa generación estaba muy alejada de Dios, en tinieblas, en vida de distanciamiento de Dios, en una vida de formalismo, de vida religiosa, pero en su corazón no rendían verdadera adoración al Señor. Por eso el Señor le dijo cuando la mujer samaritana, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En tercer lugar, entonces, en el capítulo 10, versículo 7, dice Juan, o más bien, recoge las palabras del Señor, cuando el Señor dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo. Cuando el Señor usa este término, esta frase, estas palabras, de cierto, lo que viene es fuerte. Lo que el Señor va a decir es importante, que hay que prestarle atención. Y entonces el Señor Jesús dice aquí en Juan 17, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Y a seguida dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nuevamente aquí el Señor Jesús diciendo, yo soy. Y Juan con una sabiduría para lo que él se ha propuesto, recoge estas palabras del Señor. Y qué bueno que Juan presenta al Señor así. Si conocieran al Padre, a Él también, como no conocen al Padre, por eso no le conocen a Él. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y en el capítulo 10 que hemos leído, en el versículo 14, el Señor le dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este es un detalle importante, hermano, porque Juan revela que el Señor se interesa por nuestras vidas. Él había dicho que Él no nos iba a abandonar. Había dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esto que el Señor le dijo a los apóstoles va para nosotros también. El Señor está atento a cada detalle de nuestras vidas. Él es nuestro pastor. Y esto también nos da como creyentes seguridad. El Señor está atento a cada detalle de nuestras vidas. En el capítulo 11, versículo 25, el Señor, para consolar a Marta y a María con el fallecimiento de su hermano Lázaro, es un pasaje que todos nosotros conocemos. El Señor le dice a estas mujeres que estaban entristecidas por el fallecimiento de su hermano, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. A seguida ellos lo dijeron, sí, Señor, nosotros lo sabemos. Y nosotros conocemos el resto de la historia, lo que pasó con Lázaro y la consolación vivencial que el Señor trajo a esta familia resucitando a Lázaro. Pero es aquí que el Señor se presenta como el autor de la resurrección. En el capítulo 5, un versículo poderoso que ha traído gozo
a la vida del creyente y que a mí en particular me encanta porque ha sido de bendición para mi vida. Dice en San Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y sigue diciendo el Señor: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren todos los términos que el Señor usa aquí, términos usados por los profetas para revelar la encarnación del Señor. En esta ocasión el Señor Jesús habla acerca del Hijo del Hombre, refiriéndose a lo que Daniel había ya profetizado sobre la persona del Señor. Y el Señor usa este término para que aparentemente muchos de los judíos, empezando por los fariseos que investigaban la palabra y por los maestros, el Señor le dejaba caer palabras que ellos estaban supuestos a conocer sobre su persona, pero la oscuridad, la obstinación no lo dejaban discernir las lecciones, las enseñanzas que el Señor estaba dando sobre su persona para que creyeran en él. Bueno, en el capítulo 5, en el capítulo 11, versículo 25, entonces el Señor se presenta como el resucitador. Yo soy la resurrección, yo soy el que doy vida. Y a seguida lo demostró ante la familia y ante la comunidad, devolviendo a Lázaro el alma, el espíritu al cuerpo y sacándole de la tumba. Y a pesar de todo esto, aún así se resistían a creer en el Señor. En el capítulo 14 hay un versículo conocido por todos nosotros, que lo usamos mucho, cuando el Señor estaba consolando por adelantado a los discípulos, diciéndole que no se turbaran, que él iba a la casa del Padre, etcétera, para preparar lugar para nosotros. Y entonces cuando le preguntaron al Señor: ¿y a dónde vas? En el capítulo 14 vamos a ver que esto es otro pasaje hermoso sobre la persona del Señor, y también que Juan se apoya en él para señalar al Señor como Dios. Dice en San Juan 14, cuando el Señor le dice en el versículo 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás, de manera infantil, podríamos decir, le digo al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y como el Señor se estaba refiriendo a su vida al cielo, entonces él le dice, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a este lugar, nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí.
lo que quiero entonces subrayar es el hecho que el Señor Juan señala que el Señor usa esta frase: yo soy, yo soy. Qué interesante es ver la sabiduría de Juan para presentar al Señor como desde el principio se había propuesto. El Señor es el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la última ocasión en que el Señor dice yo soy debe ser de mucho interés para nosotros, porque de ahí depende el éxito de nuestra vida cristiana, el éxito de nuestro transitar por este mundo, el éxito de cualquier ministerio que nosotros desarrollemos. Veamos lo que dice el Señor. Capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y ahora viene esta frase que es la que Juan está señalando sobre el Señor. Yo soy. Y dice aquí, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Qué belleza. Para el éxito de nuestro ministerio, para el éxito de nuestras vidas, tenemos que estar permanentemente asido al Señor, asido, pegado del Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, realmente el Señor está señalando aquí que nosotros necesitamos esa purificación, esa limpieza permanentemente, porque el Señor sabe nuestra condición humana. Muchas veces fallamos y tenemos que ir constantemente al Señor buscando la purificación. Pablo lo presenta escribiendo a los Corintios cuando dice que nosotros somos, ¿qué término usa Pablo aquí? Débiles. Nosotros somos débiles, que estamos en una lucha constante. Déjeme conseguir esa cita que usa Pablo para referirse a la humanidad de lo que hemos creído en él. Dice él aquí, refiriéndose a lo que tenemos dentro de nosotros, al Evangelio, al Espíritu Santo, a la presencia del Señor en nuestras vidas, en lo que tiene que ver con términos humanos. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, como están los hermanos en el África. A pesar de todo lo que escuchamos, nada escapa al conocimiento del Señor. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Se refiere Pablo en lo que llevan el evangelio, actúa la muerte, pero en lo que creen actúa la vida, es decir, la vida que imparte el Señor. Pero teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, testificamos acerca del Señor, sabiendo que el que resucitó al Señor de los muertos, a nosotros también nos resucitará. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, atribulando, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia también sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios. El Señor sabe que necesitamos, porque somos barro, somos frágiles, fallamos, pero el Señor está atento para limpiarnos. ¿Qué dice Juan? En primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Permaneced en mí. Ese es el secreto del éxito de nuestra vida, de servir, de nuestro andar en este mundo, de nuestro transitar en este mundo, en lo que nos llegue el momento de partir a la presencia del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, que estas palabras del Señor nos animen a estar siempre en este ejercicio de fe. Primero, en comunión con el Señor. Cada día buscando su dirección, buscando su cuidado, buscando su ayuda. Y en segundo lugar, entonces, orar. Cada día presentarnos delante del Señor, en tanto al inicio de nuestra vida como durante todo el transcurrir de nuestras vidas. Yo no sé si a ustedes le ha ocurrido como a mí. Yo salgo después del devocional, de estar en la presencia del Señor y de estar con su palabra, salgo a caminar. Y muchas veces ese devocional continúa conmigo, dándole gracias al Señor por lo que Él me ha revelado, dándole gracias al Señor por lo que he conocido acerca de Él, acerca de su persona, de lo que Él es, en fin, gozándome en la comunión con el Señor. Otras veces entonando alabanzas a Él por lo que Él me ha revelado, por lo que Él me ha dado. Bueno, este debe ser un ejercicio permanente en nuestras vidas, de estar en comunión, de estar unido al Señor. Que el Señor nos dé esa gracia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Bueno, el propósito de Juan entonces se cumple al presentar al Señor de esta forma, de esta manera. Para la próxima entrega, el próximo martes, yo voy a referirme acerca de los milagros del Señor que el apóstol Juan recoge. Vamos a hablar acerca de esos 8 milagros que son testimonio para los lectores de quién es el Señor. Que a pesar de todo lo que el Señor hizo, de todo lo que demostró, aún así le exigían señales, le exigían señales para creer en Él, pero no se detenían su empeño en confrontar al Señor
no le dejaban ver quién realmente era el Señor. Bueno, en esta noche quería presentar estos términos que el Señor usó y que Juan recogió de manera expresa para presentar al Señor como lo que él considera que él es y como en efecto lo que es el Señor. Y para esto realmente todos necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, quien revela al Señor. Y que yo sé que usted, como yo, tiene esa misma apreciación que Juan nos enseña acerca del Señor Jesús, que el Señor es el gran yo soy, manifestado en carne para bendición a la humanidad. Que el Señor nos bendiga. Hasta el próximo martes en la voluntad del Señor. Gracias por la compañía.